Muy buenas tardes a todos los que se encuentran presentes aquí en la sala de Antropoceno de los jueves de Antropoceno y a los que verán esto grabado en el canal de YouTube, Antropoceno en YouTube. Nos vamos a encontrar aquí todas las semanas hablando de diversos temas y hoy, para ser muy rápido, vamos a charlar con Eduardo Belliboni sobre subsidio universal o potenciar trabajo, la propuesta del Polo Obrero en la encrucijada del ingreso popular. Eduardo ya dijo que es sexagenario, más o menos 63, 64 años dicen las redes. Estuvo trabajando como empleado en fábricas del plástico, metalúrgicas, ferroviario, colectivero, remisero, electricista, un tipo que está en todos los frentes, lidera el Polo Obrero y ha dedicado más que nada hoy por hoy su actividad a la militancia en barrios y comedores populares y según su Twitter es hincha de Racing, ferroviario de corazón y trosco funcional. Eduardo, bienvenido, la palabra tuya, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es un día muy accidentado en muchos sentidos, accidentado por situaciones que se están dando en el país, especialmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hoy fue realmente una manifestación un reflejo de una sociedad en crisis, si se quiere. Hubo paro docente en la capital, enorme acatamiento. Hubo movilizaciones de distinto tipo. Nosotros venimos de un plenario un plenario nacional que hicimos en el Obelisco. Cuando digo nosotros me refiero a los integrantes de lo que se llama la unidad piquetera, más de 35 organizaciones con presencia en todas las provincias del país, en más de 150 ciudades. Bueno, todo un movimiento popular que tiene un origen muy lejano en el tiempo. Para lo que es una organización de desocupado es mucho tiempo, 20 o 25 años. Claramente estamos hablando de una crisis estructural, de un problema muy profundo en la Argentina, y es un día también en el que tenemos un conflicto con los trabajadores del neumático que está tomando las primeras planas y que tiene que ver con problemas también de fondo de la economía. Ahí se cruzan el problema de las importaciones y las exportaciones, el problema de los salarios de los trabajadores, el proceso inflacionario. Hoy creo que es un día que refleja, si uno lee los diarios y lo hace con cuidado y lee distintas fuentes, no digamos del mismo lado de la grieta, para decirlo así, porque en muchos casos los medios masivos representan claramente dos lados de la grieta, y a veces a mí me pasa, disculpen esta digresión, que no puedo mirar los canales de noticias de la televisión, porque cada uno exagera para su lado de una forma extraordinaria. Si se dicen cosas que son, creo que no se animarían a decirlo en los congresos de los propios partidos o de las propias coaliciones que representan esos canales de televisión. La noticia es la primera muerta, es como si estuviéramos en una guerra. No recuerdo quién lo dijo, creo que un periodista, que la primera víctima en la guerra es la verdad. Acá está pasando lo mismo. Si nadie en serio quiere hablar de la verdad, y si no, llevar agua para su molino. Pero bueno, sin irme por las ramas, me quiero meter en el tema, porque es un tema muy interesante, porque nos lleva a muchos problemas, ¿sí? Bueno, antes de meterme efectivamente en el tema que ha sido la convocatoria por el cual estoy aquí yo con ustedes, lo último que quería decir es que me parece que el día de hoy, particularmente, yo lo decía en el cierre que hice del plenario de delegados que tuvimos hoy, había alrededor de 5.000 delegados de distintos lugares. Hoy es como si hubiéramos elegido el día para hacer ese plenario en el que se han conjugado una serie de situaciones: el conflicto docente, el conflicto del neumático, el conflicto de los humedales. Ahora están movilizados en la puerta del Congreso reclamando la ley de humedales, todo un sector de la población que han venido de Rosario, los afectados por la quema de los pastizales. Bueno, todo un conflicto social casi a flor de piel en la Esta Argentina. semana con el desarrollo en Guernica también, ¿no? No, no, esta semana, ¿qué desalojo hubo? No, no, ahí me lo perdí, me Ah, perdí la bueno, noticia. ahí estaba en tus Twitter, así que posiblemente. Bueno, no importa, sí. No, no, en realidad hubo una movilización el Sí. lunes de Ah, gente que entre ellas, fueron los que estuvieron ocupando en Guernica. Se está cumpliendo
creo que el tercer año o el segundo año, no, el segundo año de desalojo de Guernica, estuvimos en La Plata con la presentación de un proyecto de ley del diputado Guillermo Kein, del Partido Obrero, del diputado provincial, y lo fuimos a presentar junto con afectados por el problema de la tierra y la vivienda, algunos de ellos desalojados, otros todavía en ocupaciones de tierra, y también una manifestación de la situación social en la Argentina es que la Comisión de Tierras, que preside la compañera de vida, la mujer de Pérsico, la señora Cubría, si no me equivoco el apellido, preside la Comisión de Tierra y Vivienda de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es decir, legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene enormes problemas de tierra, de ocupaciones y todo lo demás. La presidenta o la comisión no se reunió en todo el año más que una sola vez. Y se reunió para elegir las autoridades. Y nunca más discutió nada. Un proyecto de ley, la idea de que haya un banco de tierras, cómo la gente tenga acceso a la vivienda, que no se produzcan estos embudos en los que la gente desesperada termina ocupando tierra y siendo víctima inclusive de aprovechadores. Nada. No hay ningún debate acerca, y bueno, el compañero Guillermo Kein planteaba que la legislatura tendría que discutir una emergencia, una ley de emergencia de tierra y vivienda, frente a lo que es el crecimiento de la inflación, es lo caro que están los alquileres para una pareja joven, la falta de acceso a la vivienda, la falta de construcción de viviendas populares. En la Argentina hay un nivel de trabajo en la construcción, pero está dedicado a los grandes emprendimientos, a los countries, es decir, a otro tipo de construcciones, pero construcción para viviendas populares está ausente de todo el horizonte de los proyectos de los gobiernos, provinciales, nacionales, municipales, no está en la agenda. Bueno, para así ya ahora meterme y no hacerla tan larga, frente a esta disyuntiva que se plantea en la convocatoria de planes sociales o asignación universal, ninguna de las dos cosas. No puede ser esa la alternativa. Digamos, cuando me convocaron yo no quise ser irrespetuoso y decir, hablemos de otra cosa. Es decir, no puede ser esa la disyuntiva. La disyuntiva tiene que ser, ¿qué ocurre que no estamos pudiendo abrir fuentes de trabajo, desarrollar la economía, industrializar el país? Y entonces esa discusión pasaría, digamos, a un segundo plano, sería para un grupo muy reducido que no puede ingresar por razones personales, físicas, de edad, sería un universo muy reducido. Cuando hablamos que en la Argentina hay 1.350.000 planes y que estarían faltando, entre comillas, asistir a 1 millón más, por ejemplo, tenemos un problema enorme. 2 millones de personas con problemas de acceso al trabajo. No es el universo reducido que puede tener alguna persona con problemas personales o de características particulares, de edad, de capacitación. Estamos hablando, involucrando a más de 2 millones de personas en realidad, porque hay mucha gente que aún hoy no estaría en condiciones de recibir un programa social, entre comillas, porque tiene un trabajo, pero tiene un trabajo tan precario y tiene un trabajo tan mal pago que también está al borde de necesitar un programa social. Entonces acá estamos hablando ya, casi le diría, de un problema económico de fondo o un problema de desarrollo de fondo. Que en el 2022 estemos discutiendo si planes sociales sí o planes sociales no, casi es una manifestación, una confesión de la impotencia de los gobiernos de las últimas décadas. Porque esto no se hizo en 2 días. Es decir, la destrucción del desarrollo económico en la Argentina se produce gobierno tras gobierno. Yo no soy un estudioso del tema, tengo una experiencia de vida, como seguramente tienen muchos de ustedes, tengo algunas lecturas, pero para no, digamos, hacer una presentación académica del problema por la que no estoy calificado, basta pensar que cuando, y yo lo digo muchas veces en las entrevistas, cuando yo tenía 10 años no había desocupados en la Argentina. No había comedores populares. Yo no conocía amigos míos que tuvieran a sus padres desocupados. Y si alguien perdía el trabajo lo conseguía rápidamente. No importa la época, no importa qué gobierno, no importa nada de todo eso. Han pasado gobiernos de todo tipo y hoy el trabajo es una quimera. Y cuando alguien consigue un trabajo tiene un salario
muy por debajo de las posibilidades de desarrollar una vida. También tenemos el problema del desarrollo productivo en los terrenos en los que la Argentina ha sido beneficiada por la naturaleza. El problema del desarrollo de la industria pesada. Es decir, la Argentina está paralizada y atravesada por una crisis social y económica y una dependencia enorme. Estamos casi en los mismos términos del proceso colonial previo a la independencia, en donde casi somos una factoría al servicio de, de un sector de la economía mundial que nos utiliza para determinadas cuestiones. Y no formamos parte de aquellos que pueden tener un desarrollo independiente. Esto no quiere decir aislarse, un desarrollo propio, productivo. Estamos todavía con procesos de los medios de comunicación, me refiero a los medios de transporte y de comunicación, absolutamente atrasados. El ferrocarril no es un factor del desarrollo, sino que es un lastre para el Estado. Por eso digo ferroviario de corazón, porque para mí el ferrocarril es un instrumento de desarrollo. Y en la Argentina nadie habla del ferrocarril. Alguna vez alguien hablaba del tren bala. Bueno, no sé el tren bala, pero que la carga que va de Buenos Aires por toda la ruta 3 hasta el sur vaya en camiones, es absurdo. Es absolutamente antieconómico. Solo un país que tiene determinados intereses y están en choque esos intereses de distintos sectores del capital, capitalista, que están en choque, puede tener como objetivo que la carga se desarrolle por un transporte en una región plana por las vías por las rutas. El gasto, el enorme gasto de combustible que tiene eso solamente, digamos, en las distintas capitales que hay, centros económicos que hay en la Argentina, digamos, el sur con un centro en Comodoro Rivadavia, el centro con Córdoba, Mendoza, y el norte un poco más atrasado, pero también con una importante posibilidad de desarrollo, Santa Fe, bueno, Entre Ríos, todo se hace por las vías terrestres, por camiones. Por supuesto, la industria del camión le va bárbaro, a los camioneros le va bárbaro, tienen buenos salarios los camioneros de Moyano, pero al país le va para el demonio con eso. Entonces creo que el tema de los planes sociales, que son, miren, déjenme decirle esto último para no hacerlo muy largo y después abrir, porque yo, disculpen, no conozco el grupo, es la primera vez y no sé cuál es el interés de las cosas que yo puedo decir, y abrir preguntas me parece que es mejor e intercambiar que yo haga todo un desarrollo de lo que me parece a mí. Pero les quería decir que los planes sociales son la confesión del fracaso en la creación de trabajo. Y las organizaciones de desocupados nunca se constituyeron para pedir planes sociales. El origen, y nosotros lo rescatamos y lo reivindicamos, de las organizaciones que ahora se llaman piqueteras, pero que en su momento se llamaban de desocupados, fueron los primeros MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados. ¿Cómo se construyeron esos MTD? ¿Y dónde nacieron? En dos puntos, podríamos decir. En el sur, en Cutralcó, y en el norte, en Salta, Mosconi. ¿Qué hay alrededor de esos dos lugares? Empresas petroleras. ¿Qué reclamaban los primeros piqueteros o fogoneros, como eran los del sur? La vuelta al trabajo. Se habían quedado sin trabajo y lo que decían era trabajo, queremos volver a trabajar. Y los primeros programas sociales que implementaron los gobiernos fueron rechazados por las organizaciones de desocupados. Nosotros no queremos esto. Queremos el trabajo que nos sacaron. Muchos de los primeros piqueteros eran petroleros de YPF. Yo me sumé a un movimiento de desocupado, habiendo perdido mi trabajo. Yo un poco, cuando recién el que me presentaba decía, bueno, fue trabajador en una industria plástica, también fui metalúrgico, después pasó por ser ferroviario, después fue el colectivo, después fue el remis. Era casi la historia de la degradación del trabajo en la Argentina, mi historia de vida, porque bueno, trabajaba en la industria metalúrgica, en la industria plástica, después pasé al ferrocarril, después al colectivo y finalmente terminé en el remis. Era casi el deterioro de la forma de trabajo en la Argentina, presentado en una historia laboral. Entonces, para ir cerrando un concepto, creo que lo que tenemos que discutir es lo que plantean las organizaciones desocupados hoy. Nosotros le hemos presentado al gobierno un proyecto para crear 1 millón de puestos de trabajo. El proyecto es muy sencillo, pero a la vez tiene una virtud, porque bueno, lo que nosotros decimos es fácil, digamos.
hay que construir viviendas populares y obras públicas en los barrios que son muy necesarias. Ah, qué vivo. Pero el detalle de este proyecto es que le presentamos, junto con este proyecto de construcción de viviendas aquí y allá, los oficios y las personas que podrían llevarlo adelante. Es decir, acá hay tantos albañiles, acá hay tantos gasistas, acá hay tantos herreros. Es decir, acá están las personas que podrían llevarlo adelante. El Estado y el capital privado, no sé quién, podrían aportar para construir viviendas, desarrollar la industria de la construcción, que como ustedes seguramente saben, desarrolla esas industrias paralelas, pegadas, asociadas, y además darle trabajo a millones de personas. Nosotros planteamos para 1 millón de personas, porque es el universo al que nos dirigimos, porque hay 1.300.000 compañeros que están hoy cobrando un programa social. ¿Eso cómo lo convertimos en trabajo? Como dijo Massa, con un decreto que dice, bueno, ahora vamos a convertir los planes en trabajo. La gente que está sin trabajo se van a entrar en un listado y los empresarios que quieran lo llaman y lo toman. Bueno, por eso, ¿por qué no hicieron en vez de por 200.000 personas serían las que estarían involucradas? Nadie entró a trabajar en ninguna de esas cosas, excepto creo que 30.000 personas tuvieron un paso por algún tipo de industria que convocaron, de las 200.000 propuestas por el ministro de Economía. Porque ¿qué ocurre? El problema del trabajo es el problema del desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, si no hay una inversión para que se desarrolle la economía, no va a ocurrir que se creen puestos de trabajo. Ya ocurrió que había un plan que se llamaba Empalme durante el gobierno de Macri, que tampoco dio ningún resultado, es lo mismo. Es hacer un planteo en abstracto de que se podría hacer esto, es decir, un empresario podía tomarlo y yo le subsidio una parte del sueldo, que es el plan social. No pierde el plan social. Pero si no hay un desarrollo económico, nadie va a tomar una persona. Si me conviene más ponerlo en las tasas de interés que están cada vez más altas, que reabrir un turno que tengo parado, una máquina ociosa que tengo en un taller parada, bueno, vamos a seguir apostando a la tasa de interés. Es una lógica elemental del capitalismo en todo el mundo. Si más alta es la tasa de interés, más cae la inversión en productividad y en crédito para el consumo. Entonces, bueno, vamos a un cuadro muy complejo en la Argentina, porque el ajuste que está llevando adelante el gobierno es un retroceso civilizatorio. Es muy fuerte, pero es un retroceso civilizatorio. Porque vamos, por ejemplo, está afectando a las personas que atienden a los discapacitados. Digamos, tendríamos que ponernos de acuerdo, ahora que se habla tanto de los acuerdos, y que hay cosas que no se tocan. A ver, pongámonos de acuerdo todos los partidos, todo lo que ustedes quieran, la iglesia. ¿Qué es lo que no tocamos? Los discapacitados. Que atienden a los discapacitados, no, eso no lo toquemos. Lo tocaron. Sí, los chicos que están con un programa social como el Potenciar Trabajo y están estudiando. No, saquémosle el programa social, porque es incompatible la beca. Lo que acaban de hacer, 40.000 chicos que trabajan y estudian, se quedaron sin la beca. Entonces se toca todo. Queremos que los chicos no estudien y no trabajen. Extraordinario. Bueno, y tenemos ahí a la docencia también parando por todas estas cuestiones. Es decir que, hoy he escuchado a un periodista, ¿no? Y es lo último que digo. Y hablaba del conflicto del SUNA. El SUNA está en un conflicto por un salario, por reclamos, etc. Sin el sindicato del neumático, ¿no? Que está ahora en el Ministerio de Trabajo. Yo estoy a 2 cuadras de ahí. Y el periodista decía, bueno, lo que pasa es que el reclamo del SUNA hace inviable el negocio. Entonces, a mí me tocó que al rato me llamó un periodista y me voy a aprovechar para explicarte esto. ¿Cuánto vale una cubierta hoy? 60.000, 50.000, 40.000, ¿no? Más o menos eso es lo que está. ¿Cuál es el costo de la mano de obra de esa cubierta? 1.000 pesos. ¿Qué piden los trabajadores del SUNA? 1.200. No es exactamente así, entiéndanme, es un porcentaje del sueldo. El costo laboral de una cubierta que vale 60.000 pesos es de 1.200 pesos. Es decir, claro, hay otros 1.200 en impuestos, que muchos se quejan empresarios, 2.400. Claramente no están pidiendo una locura. No es que quieren vivir sin trabajar, como le dicen a los desocupados. Tenemos un problema con el salario en la Argentina, con el costo de la mano de obra, que no es alta, es bajísima. Entonces, hay un debate para hacer y hay un intercambio que hay que hacer, que no es el que está haciendo los sectores de poder en la Argentina. Están hablando de otra cosa. Hoy le pregunté a un artista
y a una compañera que estaba ahí, porque hoy se suponía que en el Senado se tenía que tratar 3 temas, o más, pero yo conocía 3. Uno era una ley que subsidia a los artistas y que se vence a aquellos que no tienen trabajo y que entonces permiten montar obras, lo que fuere, ¿no? Y el problema de los discapacitados, de este tema de los asistentes de la discapacidad. Y le digo, che, ¿qué pasó con eso? No, no se trató. Se trató un solo tema. ¿Cuál? La modificación de la Corte Suprema. Ah, bueno, listo. Cerrame la mesa. ¿A quién le interesa la modificación de la Corte Suprema? A Macri y a Cristina. Y por eso parece que tuviera viabilidad el diálogo del que tanto se habla entre Macri y Cristina. ¿Qué sale de un acuerdo entre Macri y Cristina? 2 cosas. La impunidad y nada para nosotros. Bueno, disculpen el cierre apresurado de mi intervención. Perfecto, buenísimo. Mirá, este fue el momento en que vos tenías libertad de poder expresarte Bueno, y no afectar el corazón. Sé que tuviste 3 bypass, no sé cuántas intervenciones, pero estás aquí. Yo sé que entre las preguntas, Leonardo Amadeo quería hacer una pregunta, imagino, y Mario también. ¿Quién quiere arrancar? ¿Leonardo, querés arrancar? No. Dale, abrite el micrófono y te escuchamos. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto hola, escucharte. ¿qué tal? Antes que nada, te quiero aclarar el perfil de este lugar. Acá hay 150 personas, todos expertos en transformación con mucha historia, todos de transformación de todo tipo, básicamente agrícola, pero también industrial. O sea que una cantidad de temas que vos tocaste, obviamente todos los conocemos y bastante a fondo, obviamente con la especificidad tuya. Por eso voy a salir de la denuncia de lo que es la historia de la Argentina o de los últimos. Hay algunos temas que me hacen ruido, pero me parece que hay un tema que es, a mí por lo menos me interesa, es cuál es la estrategia tuya, de ustedes, para el desarrollo de la Argentina. ¿Con qué factores, cómo, dónde, cuándo y por qué? Hay algo que me hizo ruido. Vos dijiste que nosotros somos una factoría para el mundo. La verdad, no somos una factoría y yo tengo una industria, porque nuestros costos son caros, estamos lejos, no tenemos trenes, en fin, tengo una logística cara. O sea, no somos una factoría. Quizás lo fuimos en los años 50 y más o menos, pero porque cuando terminó la Segunda Guerra, los países rápidamente reemplazaron la factoría argentina, que era lejos, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría saber cuál es el pro, digamos, de ustedes, o sea, qué es lo que plantean para la Argentina y cómo lo van a resolver, cómo es la generación de riqueza, cuál es el rol del Estado en este tema, cuál es el rol privado, en fin, ese tipo de temas que son, me parece, muy interesantes para nosotros y que la verdad muy a fondo no sabemos de la posición de ustedes. Nada, gracias. Bueno, dale, Re- Edu. respondo ahora. Sí, Bárbaro. dale, hacemos un ping-pong. Bueno, Preguntas bueno, cortas, respuesta corta, dale. bueno. Bueno, el tema es muy amplio. Sí. Desde la idea de... Cuando yo dije, no me referí efectivamente a una factoría, sino a un estado colonial. Me refiero a una forma de desarrollo económico que está muy colonizada por grandes capitales extranjeros. El petróleo está en esa situación. El petróleo, la parte del león y el gas se lo llevan las empresas transnacionales. No hay un desarrollo de una industria gasífera ni petrolera en la Argentina nacional. Cuando, para no seguir hablando de las contras, hay otros ejemplos, la minería, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros somos socialistas. Entonces partimos de la base de que hay un régimen social en crisis. No es la Argentina en crisis, sino que hay un régimen social, una forma de explotación que está en crisis. El tema da para mucho y no pretendo acá dar una cátedra, tampoco soy quien dar una cátedra, no soy catedrático, pero en mi comprensión del problema a lo que yo he accedido como lecturas, es la siguiente. El desarrollo capitalista ha tenido una evolución y tiene un límite. Se ha establecido un límite en el desarrollo capitalista por el cual la tasa de ganancia está cayendo en el mundo. La tasa de ganancia no es la ganancia de las empresas, es la tasa general de ganancia. Bueno, se lo voy a aplicar a ustedes, creo que más o menos saben de lo que estoy hablando. La idea del desarrollo permanente tampoco ha continuado como aparecía que se iba a producir en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, se acaba la historia, según Fukuyama, entonces el capitalismo no tenía ningún límite para desarrollarse. Al revés,
Bueno, vamos a colonizar el resto o vamos a establecer el capitalismo en el resto del mundo. Bueno, por supuesto, en el resto del mundo hay capitalismo, pero terminó la historia, como decía Fukuyama. ¿Se resolvieron los problemas? ¿O estamos en un mar de contradicciones que hoy nos puede llevar a una tercera guerra mundial si no es que ya... El Papa dice que ya empezó. Estamos en un mundo en el que el desarrollo económico se choca con el desarrollo humano, con el desarrollo de la naturaleza, la ultraexplotación de los recursos naturales, salvajemente, nos puede llevar hasta la destrucción de la humanidad. Entonces, sin ser Greenpeace, por supuesto, planteamos que lo que está en contradicción es la posibilidad de seguir desarrollando bajo los términos del capital, es decir, de la acumulación del capital, entra en contradicción con el desarrollo de la humanidad. Empieza a chocar cada vez más. Los recursos son finitos, la ganancia capitalista tiene una tendencia a la caída, hay una sobreproducción. Si uno puede decir, ¿qué crisis hay en el mundo? ¿No? La historia de la humanidad ha atravesado por distintas crisis. En un momento tuvo una crisis, efectivamente, de producción. Faltaba comida y había hambrunas. No alcanzaba la comida que se producía en el mundo para los habitantes que había. Bueno, era natural que hubiera gente que se moría de hambre. No alcanzaba. El desarrollo de la industria, combinada con la ciencia, la técnica, permitió el desarrollo de la producción. Antes tuvimos otro tipo de crisis, antes que se ocurriera eso. Una crisis sanitaria. Hasta que la humanidad comprendió, creo que no me acuerdo, fue un rey, pero no me acuerdo el nombre, que hizo la primer cañería, la primer cloaca. Porque la crisis que teníamos era sanitaria. Casi se muere la mayoría de la población. Con las pestes que producía no entender que la contaminación estaba en el agua, estaba en las heces. Bueno, hemos aprendido, obviamente. Hay una cantidad de cosas que han mejorado. ¿Qué tipo de crisis tenemos hoy? De sobreproducción. Hay más producción de la que se puede reproducir y vender en el mercado. ¿Y cómo puede ser? Que eso es una crisis. Que haya más cosas de las que necesitamos. Bueno, porque los que la tienen, dicen, yo tengo el precio. Si vos me podés pagar este precio, tenés acceso. Si no, no. ¿Cómo puede haber hambre en un mundo de sobreproducción? Bueno, porque le pone el precio y dice, yo tengo que poner el precio que el mercado determina. Resulta que lo que no tiene, ni en la Argentina ni en el mundo, el precio que el mercado determina, es el salario. Porque para nosotros, que somos marxistas, la única forma de obtener efectivamente una ganancia es con la plusvalía. Es con la baja de lo que vale en el mercado el salario del trabajador. Esa es la ganancia neta. Ahí no hay ninguna duda de que es una ganancia, que es un plusvalor que le saco a lo que valdría ese salario en el mercado. ¿Cuánto vale hoy el salario en la Argentina? Según el mercado, cero, no sé, nada. Tendría que ser menos de lo que es. Según la canasta familiar, para una familia, tendría que ser de 180.000 pesos. El Iboni, 180.000 pesos. Bueno, es lo que dice una familia para vivir. Una familia para vivir necesita hoy 180.000 pesos. ¿Paga eso el mercado? De ninguna manera. En algunos casos, pero la mayoría, ese es el promedio, digamos. Ese es el piso. Es para vivir. No considera el alquiler todavía eso. Muchas personas alquilan. Pero 180.000 pesos debería ser el salario de una persona que trabaja para mantener una familia. El salario promedio en la Argentina es de 70, 80, 90, será ahora. Va cambiando, lógicamente. Es la mitad. Entonces, eso no tiene solución. Nosotros creemos que hay que reorganizar la economía sobre otras bases. Reorganizar la economía quiere decir que otra clase social, inclusive, la lleve adelante. Si no, no la va a llevar la clase social que pudo desarrollar el mundo hasta acá, pero ahora encuentra límites en el desarrollo del mercado y en las posibilidades de que todos sigamos progresando y de que encontremos un equilibrio entre los seres humanos para vivir en paz. Las tensiones son tales que hay casi una tercera guerra mundial. Y los problemas de la tercera guerra mundial no son étnicos, son económicos. Son por el... Se acaba de reunir Estados Unidos, la OTAN mejor dicho, los Estados Unidos, con dos países que no son de la OTAN, Australia y Japón. ¿Y qué les propuso?
ver cómo hacen para hacer la guerra a China. Imagínense una guerra China, Estados Unidos, con Japón y Australia. Bueno, no sé, es el hecatombe. ¿Y cuál es la razón por la cual la OTAN quiere hacer la guerra a la China? Económica, estrictamente económica. Entonces, creemos que el mundo puede ir a la barbarie. Para eso, nosotros entendemos que hay que reorganizar el conjunto de la economía al servicio de la mayoría. No la quiero hacer muy larga porque capaz que me extiendo y me voy por las ramas y Bueno. no sé cuál es el mecanismo de... No, nosotros vamos a tener, nuestro tiempo final es a las 20:30, así que tenemos unos 20 Ah, minutos para hacer ping-pong. uh, Vamos a hacer así, vamos a hacer preguntas y respuestas cortas y vamos está haciendo bien, está bien. movimiento. Tengo dos personas en la lista, tengo a Adolfo Storni y a Julián Álvarez. Adolfo, tu turno, si querés hablar, abrí tu micrófono, tu pantalla, ahí estás. Sí, lo escucho, Eduardo. Bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo. Te diría que no estoy en nada de acuerdo, pero sí, es bueno entender algunos pensamientos, ¿no? Yo lo que veo en Argentina es falta de capitalismo. O sea, nosotros lo que tenemos es feudalismo todavía. No podemos salir de un estado feudal, ¿no es cierto? Con gente que está oprimida, con gente que está, digamos, condenada a la pobreza, que, digamos, desde las políticas públicas se fabrican pobres. Entonces, lo que hace falta a Argentina es un shock de capitalismo, ¿no es cierto? De más, más aplicación de la Constitución, más Alberdi y menos Marx. La verdad que, digamos, si queremos sacar gente de la pobreza, necesitamos inversión, y la inversión se genera desde un sistema capitalista. O sea, yo no veo asignando, el Estado argentino ha demostrado que es un pésimo asignador de recursos en la economía, ¿no? Fíjate que todas las barbaridades que hace hoy con los déficits de las empresas estatales, 20 ministerios, etcétera. Entonces, yo la verdad que las propuestas que decís no las entiendo desde el punto de vista que no sé cómo para generar riqueza, generar empleo, generar divisas, bueno, todos los déficits que tiene Argentina, necesitas partir por la inversión. Y no escucho nada que hables de cómo se va a generar y de dónde van a salir los fondos para generar esa inversión. O sea, no hay nada de lo que queremos hacer todos, la izquierda, la derecha, el centro, ahí adentro, si no partimos de la inversión. Yo me gustaría que hable un poquito de eso, por favor. Muy bien. Bueno, siguiendo la consigna, tratando de ser corto, casi telegráfico, porque son muchos los temas. Claro, porque si no, bueno, son temas muy, muy de fondo. Sí, Y, bueno, sí. lamentablemente, Sí. digo, a ver, no coincido con la visión de que acá no hay capitalismo. Acá nunca gobernó socialismo. Gobernaron todos partidos que plantean el capitalismo como salida. ¿Y por qué no hubo inversiones durante todo el periodo de los últimos 50 años? Porque hubo, una vez un economista Kachanowski me dijo, no hay inversiones porque ustedes cortan la calle. Pero no hay inversión hace 50 años. ¿Qué tiene que ver con cortamos la calle el sábado? Hay algo que nos cierra en eso. La falta de inversiones tiene que ver con que si Estados Unidos mueve la tasa de interés, las inversiones se van a Estados Unidos. Y no es porque nosotros no estemos en el capitalismo, sino porque el capitalismo tiene límites para desarrollarse. Ahora, nosotros creemos que si tuvieran, digamos, si tuviéramos un gobierno de trabajadores, que es lo que planteamos nosotros, la idea de que los trabajadores tengan los medios de producción en sus manos, ¿significaría que no tiene que haber inversión? No, puede haber inversión. Hasta ahora vivimos bajo un régimen social capitalista en lo que hay una huelga de inversiones. ¿Por qué hay una huelga de inversiones en la Argentina? Porque los sectores empresariales plantean que hay que bajar el costo laboral. Yo acabo de explicar cuál es el costo laboral del conflicto enorme. Digo, a lo mejor no es usted, pero si uno escucha a los grandes economistas, los que asesoran a los grandes partidos, por decirlo así, que dirigen este país hace 50 años, es que hay que bajar el costo laboral. La UIA dice que hay que bajar el costo laboral. Es decir, que necesitan para la inversión que haya menos salario, menos impuesto al trabajo que pagan las empresas. Yo necesito eso, si no, no invierto. El problema de la huelga de inversiones, que en muchos casos es mundial, por ejemplo, América Latina, ¿por qué no hay inversiones? Porque hay socialismo, porque hay un Estado fuerte en Brasil, que gobierna Bolsonaro. ¿Por qué no hay inversiones? ¿Por qué no hay un proceso de inversiones que le permita a Brasil desarrollarse? No se desarrolla Brasil tampoco, ¿eh? Tiene un poco mejor de producción que la Argentina, pero es un enorme, un monstruo que no tiene inversiones. El problema Como de las porcentaje, inversiones... perdóname, Eduardo, pero Sí. como porcentaje del PBI, Argentina
es uno de los más bajos es el más bajo de la región, estamos menos de 15 puntos Claro. del producto, cuando Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay están todos arriba de 20. O sea, Nosotros somos el peor ejemplo. Perdóname, Argentina para no comerse el capital necesita invertir 22 puntos del producto, si no te estás comiendo el capital. Y Argentina hace décadas que no está por arriba de esos Pero no valores. porque haya gobiernos socialistas, eso estamos de acuerdo. Ha habido gobiernos... pero muchas políticas que se aplican son socialistas. ¿Cuál? Por ejemplo, el socialismo es un sistema como el capitalismo. Digamos, no es que es una política puede ser socialista bajo un gobierno capitalista. Eso no existe, como tampoco existiría la inversa. ¿Puede en un Estado socialista o en un mundo socialista aplicarse una política capitalista? No. Apropiarse de una renta es socialista, empresas estatales es socialismo. No, eso o sea, no es hoy el gobierno se apropia de la renta agropecuaria, ¿no es cierto? De los beneficios extraordinarios, o sea, se apropia de la renta petrolera, se apropia de la renta minera y se apropia de parte del trabajo. Una cosa, el costo laboral es muy distinto de la parte del aspecto impositivo del salario. Yo creo que muchos empresarios se quejan. Los salarios argentinos son de los peores de la región. Un maestro argentino gana, hoy salió una estadística, uno de los más bajos, el más bajo de la región. Un profesional o un pinche o una secretaria, cuando lo comparás en dólares con cualquier otro país de Latinoamérica, son de los salarios más bajos. Pero eso no es porque lo oprime el empleador, porque a veces también el Estado paga mal los salarios. ¿Y qué? ¿Que el Estado oprime? ¿Qué es un Estado capitalista? Totalmente. Un Estado capitalista. Pero los salarios, me extraña, Araña, los salarios se fijan por productividad. Yo no puedo pagarle 500 lucas a un tipo que no sabe hacer nada. ¿Pero quién plantea eso? No, yo no planteo. Yo planteo que el salario mínimo en la Argentina tiene que poder permitir a una persona vivir. Eso no lo puede hoy pero hacer. para eso necesitamos aumentar la torta, Eduardo. Tenemos que en vez de producir una cosecha de 50 millones de toneladas de soja, tenemos todo el potencial para hacer el doble. En vez de producir, tener un rodeo de 50 millones de vacas, tenemos un rodeo del doble. Argentina tiene potencial para crecer producción. En vez de tener camiones, tengamos trenes. En vez de construir estadios de fútbol, como el de La Plata o como el de Santiago del Estero, el de San Juan, hagamos viviendas populares. O sea, los puntos de encuentro entre nosotros son mucho más de lo que vos crees. Sin embargo, tenemos que reconocer que para que haya desarrollo y haya crecimiento, necesitamos inversión. Y la inversión no es solamente, tiene que haber negocio y clima de negocio, y no es un tema de tasa de interés. Porque yo la verdad que hoy Estados Unidos, porque está casi 4%, las inversiones se van a Estados Unidos. Si acá vos sacás las retenciones, bajás algunos impuestos, generás un tipo de cambio competitivo, y acá hay un montón de oportunidades de negocio, no hace falta ir a Estados Unidos. Por ejemplo, el dólar a 200 es la eliminación de las retenciones. ¿Eso va a ir a la inversión o va a ir a la especulación? Pero si escuchás, si te tendría que dar 300 al exportador, le están afanando un tercio. Yo digo, hoy usted recién me habló de las retenciones. Para los sojeros se eliminó la retención. No se eliminó. El reconocimiento de un dólar a 200, sí. Pero si el tipo de cambio real... Económicamente hablando, es la desaparición de la retención. No hay más retención. Para los ojeros que tienen el dólar a 200, no hay más retención. ¿Eso va a ir a la inversión? Te aseguro que no. Mirá, vos al campo lo dejás, le das precio y reinvierte todo. Fíjate la maquinaria agrícola que hay en Argentina y fíjate la que hay en Uruguay, en Paraguay o en Brasil. Nosotros andamos en tractores de mierda que tienen 20 años y en Uruguay nomás, que hasta hace 20 años no sabían lo que era una sembradora, una cosechadora, hoy tienen mejores fierros que nosotros. O sea, yo no te hablo de Australia, Canadá, Estados Unidos, yo te hablo del barrio. Y nosotros, por malas políticas, por feudalismo, por socialismo, por dirigismo, intervencionismo, a veces por miopía, estamos yendo para atrás. Entonces no trabajamos para agrandar la torta. Y la torta, si nosotros queremos mejores salarios, tenemos que tener más producción. Y yo me lamento que lo que se aplica desde el gobierno, el anterior, y algunas cosas que decís vos, no vamos a agrandar la torta. Yo soy mucho más revolucionario que vos, Eduardo. No quiero monopolizar. Muy bien, vamos a circular la palabra con los próximos que tienen la lista, si les parece. Julián Álvarez, a ver.
¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por participar de esta charla y muchas gracias a Mariano y a Javier por organizar todo este evento. Lo que yo quería preguntarte particularmente es ¿qué opinión tenés sobre el desempeño de Arroyo y de Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social? De forma comparada quizás, cuál ves mejor y cuál no. En su momento vos habías declarado que cambiaron un técnico por un político. Mi pregunta es, digamos, ¿qué opinión tenés del desempeño de ese técnico, que en ese caso era Arroyo, según tu conceptualización? ¿Y qué opinión tenés sobre el desempeño político de Zabaleta? Y en segunda instancia, si se me permitía una pregunta más, estuve indagando en la materia y Alberto Fernández, están algunas notas periodísticas, Alberto Fernández le había prometido a PepsiCo, a Persico, un ente autónomo, un ente autárquico para manejar la política social al respecto. Esto es algo que está en puja dentro de algunos movimientos sociales con respecto al gobierno nacional y que también se enmarca dentro de una interna grande entre los lineamientos de la política social entre Alberto y Cristina, que no se ponen de acuerdo, y eso al interior del Ministerio de Desarrollo Social se traduce en conflictos internos entre el ministro Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. ¿Qué opinión tenés de esa posibilidad de un ente autárquico que maneje esto? ¿Te parecería bien, te parecería mal o te parecería bien según ciertas condiciones? Y con eso termino mi pregunta. Bueno, Bueno, la diferencia entre Zabaleta y Arroyo es un poco más que la de un técnico. No sé en qué contexto dije eso, pero efectivamente Zabaleta es un dirigente político y Arroyo es un muy buen técnico. Una persona que ha estudiado el problema, lo conozco hace muchos años, pero los dos se encuentran con el mismo límite. Y en todo caso, la diferencia entre Zabaleta y Arroyo es que Arroyo se cansó de las internas y se fue. Porque es difícil tener un ministerio que está dividido por fracciones que integran el mismo espacio político. El ministerio tiene que tener una política única y en todo caso las distintas áreas que hay tendrían que estar coordinadas para el mejor desenvolvimiento de la política. Bueno, no ocurre eso en el ministerio ni ahora ni antes. Una parte la tiene Levita, otra parte la tiene la Campo, otra parte... Bah, es un desastre eso. Es un desastre. Y lo que me parecía todavía peor que ese desastre era la creación, que era lo que habían discutido, creo la idea del archivaron, un ministerio de la economía popular. Lo cual me parecía que era la locura. Nosotros estamos muy en contra de esta idea de la economía popular. Perdón la interrupción. Supuestamente no tendría rango ministerial, sino que sería algo así como una agencia de la economía popular o una cosa En un por momento no hablaron de tendría un rango ministerio, ministerial, sino que sería un ente en un momento autárquico. hablaron de un ministerio, después hablaron de una parte del Ministerio de Desarrollo Social, ente autárquico, o el INAES también entraría ahí, donde están las cooperativas. La verdad que todo eso es más de lo mismo. No sé, qué sé yo, la verdad que las peleas por esto, creo que terminaron en nada, en el sentido de que no es que mejoró la política social, que se dirigió mejor, que alguien va a tener alguna auditoría en serio. No hay nada de todo eso. Este tema tan meneado de las auditorías es un fiasco, por ejemplo. Vieron que hablaron de las auditorías, no, lo lanzó Cristina, no lo dijo cualquiera. Dijo, hay que hacer una auditoría. Lo primero que dijimos nosotros, estamos totalmente de acuerdo. Auditemos todo lo que son los programas sociales. Ningún problema. Lo primero que dijimos nosotros, eso fue eso. Pero también auditemos el trabajo no registrado que hay. También auditemos qué pasó, por qué tenemos un peso de una deuda externa en la Argentina que nos viene destruyendo. Yo les quiero recordar, un poco para polemizar con el anterior participante, que la deuda externa era privada. La estatizaron. La tenemos hoy, una parte importante inclusive de lo que fue el acuerdo con el Club de París, es una deuda de los capitales privados, que se nacionalizó durante el gobierno de la dictadura militar. Entonces, estamos todos pagando una deuda que en el caso de la última, 45.000 millones, una parte importante fue a pagarle a los bancos para que no perdieran plata. Dicho por el presidente Macri. No es una acusación. Es algo que... Bueno, auditemos todo. ¿Cómo se hizo ese proceso? Porque hoy tenemos un peso en la economía brutal. Andamos preocupados por los planes sociales. ¿Cuánto es eso del PBI? 0,2.
¿Cuánto es la deuda? El PBI. Es monstruoso. El peso que tiene la deuda externa en la economía argentina. La estamos pagando todos. ¿Eso es socialismo? Eso es capitalismo. No me quiero escapar de los temas. Me parece un horror todo lo de la economía popular, que es trabajo precarizado, hecho por cooperativas, es trabajo precarizado. Nosotros defendemos el trabajo bajo convenio, que han sido una instancia de estrechar una relación laboral en donde se estableció un convenio. Hay que defender los convenios. Y discutir en el ámbito del trabajador y el empresario las modificaciones de los convenios. Pero respetando el convenio, porque ahora tenemos cooperativas, entre comillas, miles, millones de personas, le diría, con trabajos ultra precarizados, que compiten con el salario y con el trabajador que está bajo convenio. Por eso estamos en contra. No la quiero hacer muy larga, ¿no? El tema da siempre para más, pero... Señor maquinista, vamos a enganchar los 2 o 3 últimos vagones a este tren. La tenemos a Mario Lanari y después a Mariano Minorar. Mario, adelante. Sí, Eduardo, ha sido un gusto escucharte porque a veces uno generaliza y tiene imagen de personas sobre... las asocia a imágenes. Entonces, bueno, me decís Partido Obrero, marxista, y bueno, uno cree a veces muy injustamente que no hay nada razonable en esas personas. Siento que son muy razonables y dicho esto, voy a lo concreto. Vos comentaste que llevaron una propuesta sobre generar trabajo en base a un plan de construcción de viviendas, a un estilo socialista estructurado, es decir, bueno, trabajo para tantas personas para construir casas. Entonces mi pregunta es en concreto, primero, ¿cómo te imaginas que se financia esto en la realidad argentina? Y segundo, ¿cómo viviste la escucha de los políticos cuando les llevas una idea que es difícil de digerir más allá de la ideología, creo? Dale, Eduardo. Apagado el micrófono, ahí está. Ahí está. A ver, no es un plan socialista el que le presentamos al gobierno. Es un plan que se tiene que desarrollar bajo el capitalismo. ¿Estamos bajo el capitalismo? No, el socialismo es otra cosa. No tiene nada que ver con el plan que le presentamos para creación de trabajo genuino. Tiene que ver con el propio desarrollo capitalista. El capitalismo debería crear trabajo, no planes sociales. Entonces, nosotros decimos, bajo este régimen social, lo que decimos es, tienen que construir viviendas populares para que baje también el precio de los alquileres, por un lado. No se puede vivir más. El resultado de que no se pueda vivir más en una casa, una persona, es que termina o hacinada en la casa de los padres, o un día ocupa un terreno. Y por supuesto no está buscando si ese terreno es fiscal, ocupa el que tiene más cerca. Y resulta que afecta a un privado. Pero Eduardo, permíteme, pero en mi concepción, el capitalismo digamos, o lo tracciona el mercado, o en todo caso el gobierno induce al mercado. Bueno, por eso. Eso es algo que nosotros no nos metemos en el plan que presentamos, porque lo puede hacer el Estado, o puede inducir el Estado al capital, o puede el Estado impulsar planes que lo hagan los capitalistas. Nosotros no decimos que tenemos que construir nosotros las viviendas, ¿eh? Quiero desterrar esa idea. No, pero me refiero las constructoras existen, y lo que planteamos es que se abran puestos de trabajo a partir de la construcción de vivienda, y nosotros nos anotamos en el listado con los compañeros que están para trabajar. Es decir, no tiene nada que ver con el socialismo. Pero la pregunta es, ¿quién financia, digamos? Bueno, ahí va la segunda parte. ¿Cómo se financia un plan de estas características? Bueno, por un lado, tiene que haber una regla clara para cómo se armaría esto. Estamos hablando de la Argentina, la regla clara es difícil que estén claras. Pero, ¿cómo se financiaría? Nosotros tenemos un peso de una deuda que no podemos seguir pagando. Es decir, nosotros creemos que hay que financiarlo con el recurso que la deuda hoy está llevándose, por eso digo que es un país colonizado, para fuera del país. Nosotros vamos a tener que pagar en los próximos 10 años lo que no tenemos.
Y se va a hacer sobre la base de no desarrollar la producción y de seguir con un sistema de especulación con bonos que beneficia un puñado, que beneficia un grupo de bancos. Nadie más que eso. Es decir, ¿con qué recursos? Ahí están. ¿Con qué incentivos? Que el Estado busque los incentivos para el empresario que quiera construir. Que hagan capitalismo, decimos nosotros los socialistas. ¿Qué contradicción? Bueno, que hagan capitalismo. Pero no te da, perdón, Nosotros en el punto en el que planteamos el reclamo, lo planteamos desde el punto de vista no de los socialistas que integramos este movimiento piquetero, sino de los trabajadores que están afectados. Para nosotros la solución, por supuesto, que no es un capitalismo de Estado, de ninguna manera. Nosotros creemos en la organización de los medios de producción en manos de los trabajadores. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Qué le reclamamos al Estado? ¿Que haga eso? De ninguna manera. Le reclamamos que el capitalismo, haga capitalismo, que desarrolle la economía, que desarrolle... No pueden. Bueno, claro que no pueden. Ahí está la contradicción. Ahora, ¿qué le reclamo yo como dirigente de miles de desocupados? Trabajo. ¿Cómo? De esta manera. Los que tienen los resortes de la economía son los que gobiernan, no nosotros. Yo hago un reclamo al Estado de esto. ¿Cómo pienso yo que lo puede hacer? De muchas maneras. No lo van a hacer. Creo que estoy convencido de que no quieren hacerlo. No lo quieren hacer, tiene que ver con otro problema. Tiene que ver con que el viaje a Massa, si se quiere, el viaje de Massa a Estados Unidos, si quiere, es muy ilustrativo. ¿Cuál es el futuro de la Argentina? Bueno, hay que abrirse aún más al capital internacional. ¿Qué viene a buscar el capital internacional? Lo que el primer participante de esta charla decía, no veo la colonia. Sí, la colonia existe, el colonialismo existe. Y son las empresas petroleras que le dicen, necesitamos para inversiones en vaca muerta que los salarios no aumenten, que aumenten las tarifas y que el Estado deje de gastar en esto y esto. Y ahí está donde viene que se ajusta a los discapacitados, a los pibes que quieren estudiar y trabajar. Le doy la palabrita a Mariano Vinaurá y después a Alejandra Groba. Mariano, desde Bella Vista, si nos escuchás, adelante. Los oigo, estoy tomando una cerveza, no sé si hay mucho ruido de fondo. No importa, dale. Eduardo, gracias por acompañarnos. Mi pregunta es acerca de la violencia política. El gobierno argumenta que la violencia política está en la oposición. Y la charla de Beliboni nos muestra que en el Partido Obrero no hay ninguna violencia política. Hay ideas, hay reflexiones, hay aportes al debate. Eduardo, ¿qué decís de un gobierno que argumenta que la violencia política está en la oposición cuando nosotros creemos que la violencia está en el gobierno? Que en una parte está sobreactuando cuando dice eso. Porque si fuese así, ¿cómo puede ser que Cristina esté tan interesada en reunirse con Macri cuando vemos que los últimos datos que tenemos y que se van acumulando en la causa del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, muestran que hay vasos comunicantes muy fuertes con los sectores del macrismo? Los abogados muy caros que tiene uno de los imputados por este intento de asesinato son muy caros y están relacionados con Magdalani, que era la de la FIP de Macri, y con asesores de Macri. Es raro que crean que la violencia está en la oposición y le estén planteando un diálogo político para construir la democracia. Es una sobreactuación, no creen eso. No creen eso. Porque si crecieran eso, estarían diciendo, no podemos tener ningún diálogo con el que está pisando la violencia política. Y que además hay ciertos elementos en la causa que conocemos, nosotros no conocemos la causa en profundidad, que vincula a algunos sectores del macrismo con este llamado grupo de los copitos. Concretamente, si a mí me tiene que defender un abogado en una causa, serán compañeros de acá nuestro, del Partido Obrero. No puedo pagar un abogado como esos. Alejandra Groba, y vamos cerrando la reunión. Dale, Ale. Hola, Eduardo, gracias. Hola. No, una sola cosa, yo no soy empresaria, soy periodista, pero respecto de los trenes, algo que a mí me llamó mucho la atención es que el tren de carga que más se reactivó lo hicieron dos empresas privadas que fueron Bunge y Aceitera General Deza, y me tocó cubrir todo el tema del Belgrano Cargas cuando asumió Néstor Kirchner, y todas las empresas Ledesma, empresas grandes y de las que al socialismo no le gustan, digamos,
pero empresas muy grandes estaban muy interesadas en hacer consorcios, de hecho competían, había distintos consorcios para reactivar el Belgrano Cargas porque les bajaban mucho los costos y el gobierno no quiso y ponía a Pedraza en el directorio del ferrocarril a toda costa y las empresas entonces no querían y después lo puso a Moyano, o sea, el líder de los camioneros, a controlar los trenes. Ahí creo que está la explicación de por qué los trenes no se desarrollaron más que en el capitalismo. Me parece que fue una maniobra. Esto es lo que yo vi, digamos, hablando con todas las partes, incluso con Pedraza. Pero más allá de eso, lo que me interesaba era tu opinión sobre Milagros Salas, con el tema de viviendas y empleo. Muy bien. Déjame decirte 2 palabras sobre el tema de ferrocarril, porque además es el tema que más me gusta. Okay. Claro, no, yo no coincido. Por ejemplo, los ferrocarriles que vos acabas de mencionar, que sí tuvieron un desarrollo, son los ferrocarriles que estaban ligados a la aceitera Dehesa. El otro no entendí bien. Bueno, lógico, la aceitera Dehesa, bueno, la aceitera Dehesa está interesado en que en asociación con el Estado se haga un ferrocarril al servicio de exportar aceite. Bueno, bárbaro, es para un negocio privado. Yo estoy hablando de otra cosa cuando hablo del desarrollo del ferrocarril. El ferrocarril como está hoy, digamos, no como está hoy, como estaba construido en su origen, ahora hay muchas vías que ya están tapadas por el pasto, era un abanico hacia los puertos. ¿Estamos de acuerdo? Lo construyeron los ingleses, ¿para qué? Para sacar la producción. Ese ferrocarril no nos sirve a nosotros, nos sirve un ferrocarril inclusive que conecte horizontalmente o transversalmente al país, de arriba abajo y de la cordillera al mar, para que desarrolle la producción. Ese ferrocarril no existe. Ahora, que alguien haga un negocio construyendo un ferrocarril para llevar el aceite y se opongan los camioneros, bueno, habla de la precariedad de todo el debate, pero no del problema de la estructuración de un ferrocarril al servicio de la producción. No tiene nada que ver con eso. Es un tipo que dice, a mí me conviene más llevarlo por el aceite que produzco, que es además una de las principales aceiteras del mundo, no sé si la principal, de soja, dice, a mí yo hago un ferrocarril para eso. Y los que son camioneros dicen, no me hagas eso porque me sacás el laburo. Bueno, es una porquería ese debate. Yo estoy hablando del debate del desarrollo del ferrocarril para el desarrollo nacional, que tiene que ver con las economías regionales. Eso no está en ninguna carpeta. Y no porque haya intereses de Moyano, al que no le tengo ninguna simpatía, sino porque no está en el desarrollo del país. El desarrollo del país sigue siendo como querían la idea que tienen los que gobiernan, no este gobierno solamente, los gobiernos de las últimas décadas, es el del ferrocarril hacia los puertos. No hay ningún problema. Economías regionales, no sé, que se arreglen en la provincia, que paguen planes. Pero no me escapo del tema. Lo que opino de Milagros Salas es que es la locura llevada al extremo en cuanto a lo que eran los recursos del Estado puestos a un sistema de corrupción, de opresión a los trabajadores. Milagros Salas era en su momento, cuando estaba el gobierno de su propio color político, era una fuerza de choque contra la organización independiente de los trabajadores. Utilizó a mucha gente para golpear movilizaciones que reclamaban salario, por ejemplo, al sindicato de los municipales, cuyo líder más conocido ya no lo es el Perro Santillán. Fue reprimido, no por la policía, sino por los grupos de choque, algo que se utiliza mucho por el kirchnerismo y por el peronismo también, que es utilizar grupos de choque, hablando de Pedraza y de nuestro compañero Mariano Ferreira. Eso es lo que utilizó el gobierno peronista de Cristina para reprimir a los trabajadores que luchaban por afuera de lo que es la burocracia de los sindicatos. Entonces pienso lo peor. Ahora, la maniobra de haberla metido presa a Milagros Sala a través de una movilización por un reclamo que había una acampe, es una maniobra, y esa maniobra ha sido utilizada por el gobernador Morales para implementar un régimen en el que está prohibido protestar. En Jujuy está prohibido protestar. Y ahora quiere hacer una constitución para darle rango constitucional, porque es violatoria a la Constitución Nacional lo que está haciendo. Por ejemplo, si usted protesta porque hubo un femicidio en Jujuy, la policía le hace una contravención. ¿Qué significa esa contravención? Que usted tiene que pagar una multa, pero si no tiene plata, ¿sabe con qué paga? Con la libertad. Es decir, no se puede protestar. Y hay casos así de lo que yo le digo, ¿eh? Es que es una exageración. Hay casos de femicidio que salieron a protestar porque había una mujer muerta. Y la gente el tipo estaba involucrado con la policía, salieron a protestar y fueron multados y están procesados y pueden ir presos. No se puede protestar. Esa es la consecuencia de lo que ha sido Milagros Sala. Yo estoy en contra de ¿cómo se dice?
lo que están haciendo a Milagro Salas en el punto en el que lleva 8 años presa, creo, 7, no recuerdo cuánto, por causas que son reales de corrupción, pero por una causa era sobre una manifestación. Había una condena a esa manifestación. Y otra cuestión es que Milagro Salas lleva, no es de... Creo que el peor modelo de organización social que yo conocí en la historia, el de Milagro Salas, pero lleva 8 años presa. En este país hubo un presidente que voló una ciudad, Río Tercero, se llama Menem, que terminó en el Senado con todos los honores. No fue preso un día. Hubo otro que nos endeudó, que fue Macri, y le entregó enorme la corrupción de Cristina. Nadie va preso. Milagro Salas hace 8 años que está presa. ¿Cuántos años la van a tener? Yo no tengo ninguna simpatía a Milagro Salas, pero en un país que no va nadie preso, que la única presa en serio por corrupción sea Milagro Salas, es un escándalo. No hay medida y no está en la misma vara. Cristina no va a ir presa, Macri no va a ir preso, Menem no fue preso. El asesinato de 40 personas durante el 2001 no tiene detenidos. Asesinatos a sangre fría. Hay uno que es famoso, el Pocho Lepretti, atendía un comedor popular, el loco de la bicicleta. Lo mataron como un perro, no hay nadie preso. Disculpen la vehemencia del final y lo extenso. Mirá, está tan linda esta charla que el referee me dio 2 minutos suplementarios. Así que le vamos a decir a Adolfo Storni si me ayuda a hacer alguna pregunta que levantemos para hacer un lindo cierre de esta reunión. Adolfo, dale. No, a ver, un dato nomás para aportar. Hay muchas empresas argentinas petroleras, no es que el subsuelo es extranjero y todas las empresas de afuera vienen. Te puedo dar nombre, ¿no? Tenés YPF, tenés PAE, tenés Plus Petrol, tenés Vista Oil. Todas las empresas son argentinas, no está mal que vengan capitales extranjeros. Argentina tiene rasgo constitucional, digamos, darle los mismos derechos a las empresas extranjeras. O sea, necesitamos inversores, no importa de dónde vengan. Argentina hoy tiene mucho dinero en cuentas afuera o en el colchón, en blanco, en negro, y sin embargo no se aplica la inversión. Entonces, cambiemos las reglas, generemos políticas adecuadas y van a venir las inversiones. Yo estoy obsesionado con la inversión. Todo lo demás es sanata, verso, humo, barricada. Necesitamos aumentar la tasa de inversión. Si no, vamos a ir, el año que viene vamos a tener la misma charla y vamos a ser un poquito más pobres. Muy bien. Bueno, se escuchan todas las campanas, Eduardo. Un minuto. Dale. De respuesta, porque además está lindo el ping-pong con el señor. Sí. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Son los tiempos que hay. Podemos repetir en otro momento. Así que, Eduardo, cuando quieras. No los voy a cargar con semejante cosa. Porque digo lo siguiente. Dale. Primero que los capitales nacionales están siempre asociados a capitales extranjeros. Yo no digo que no existen las empresas, pero son la parte minoritaria. Pero después hay alguna pregunta, inclusive retórica, porque yo tengo una respuesta. Las condiciones de inversión de las petroleras argentinas, ¿se pueden dar en la misma forma que se dan aquí las de las petroleras norteamericanas? Nosotros íbamos a Texas, ¿nos dejan las mismas condiciones de rentabilidad? Sí. ¿Que hay en Texas? No. Sí. No, hay un proteccionismo enorme en Estados Unidos. Ni tampoco lo haríamos en Rusia, no lo podríamos hacer. En Rusia te la debo, pero en Estados Unidos... En Estados Unidos y en ningún país capitalista. En México y en Colombia. México y Colombia son como nosotros. En Perú, la privada más grande de Perú es una argentina, es Plus Petrol. Bueno, ahí sí. Tiene camisea, para mí es orgullo, para vos te puede parecer un pecado. Para mí, una empresa argentina, ser el principal productor de gas en Perú, que sea Plus Petrol. Lo que digo es que las condiciones que pretenden aquí las empresas petroleras extranjeras no se las darían a ninguna empresa argentina en Estados Unidos. En Texas, en Perú sí, obviamente. Pero si vos vas a poner la papota en Estados Unidos, te llevas el petróleo, te dan el precio lleno acá. Escúchame, el barril criollo vale $70 cuando vale 100. Tenés que vender, si querés exportar, te dan 150 pesos en vez de darte 300. O sea, poner guita en Argentina, en cualquier rubro, es casi suicida. Después no nos quejemos si no hay inversión. Si las políticas son un desastre. Ese es otro tema, por eso nos metemos. Ese es otro tema, el de la inversión a partir Pero yo de sí, escúchame, vamos a juntemos un palo y compremos un pozo en Texas, que es más negocio que en Argentina.
¿Y si acá en Argentina... ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué hay tantas quejas acá? No hacen esa inversión. Porque, bueno, en primer lugar, porque la inversión en Argentina más rentable es la financiera, no la de la producción. Por supuesto, esa es la más rentable. por supuesto. Hoy el modelo argentino es financiero y es extractivo y es financiar el Estado, que es 40% del producto. Argentina no puede darse el lujo de tener un Estado que represente 40 puntos del producto, que te da servicio de mierda y hasta tiene empleados en negro. Coincidimos. Una vergüenza. Los empleados negros que hicimos, pero no nos queremos extender porque nos dieron 2 minutos. No queremos. Pero hay que seguirla, Eduardo, hay que seguirla porque está re interesante, hay que seguirla. Bueno, muy bien. Eduardo, te agradecemos muchísimo este tiempo, la verdad que un gusto estar contigo, conocerte más en profundidad, ponernos un poco en el zapato del otro y intercambiar estas ideas. Te doy la palabra de caballero de que has sido excelente, ameno y muy didáctico. Si querés te dejo un minutito para que hagas alguna conclusión, un cierre y después nos despedimos. No, saludarlos, agradecerles. Yo vengo un día, empecé a las 7 de la mañana y vengo un día muy difícil y me imagino que todos tenemos un día difícil en esta sociedad. Pero bueno, agradecerles. Me pareció un debate con mucha altura, sin agresiones, no siempre ocurre. A veces los debates son muy agresivos, uno se tiene que estar defendiendo todo el tiempo, tiene que estar explicando que no es un chorro. Yo hace 50 años vivo en el mismo lugar, en un barrio construido por el sindicato Luz y Fuerza, no tengo propiedades, no tengo auto, pero me tengo que estar defendiendo de que soy un chorro. Entonces este debate lo agradezco. Yo cuando hay debates francos y discusiones, a mí me hacen pensar lo que ustedes me dicen, tengo que buscar también argumentos, vuelvo a mi casa y digo, bueno, esto que me dijo el señor acá, Adolfo, creo que es, tengo que poder refutárselo la próxima vez mejor, porque bueno, con más precisiones. A mí me hace pensar y creo que ustedes, por lo que yo también, son gente que respeta y que opina y opina con respeto. Eso me parece muy valorable, sobre todo para una persona como yo, que tiene que ir a veces a pelearse con gente que empieza la conversación insultándolo. Imagínense que siempre agradezco un debate franco. Y creo que eso es lo que necesitamos también, debatir los problemas y sin intereses particulares, sino poner en la mesa las ideas, la discusión, los debates. Estamos debatiendo cosas que se debaten hace 100 años. El capitalismo, el socialismo, las ideas, la inversión. Bueno, una conclusión sería, déjenme contarles una anécdota muy chiquitita. En el 89 cae el muro de Berlín, ¿no? No me equivoco. Sí. Y en el 90, bueno, ya casi no quedaban socialistas en el mundo. Acá había un compañero que estaba en la universidad y que siempre contaba que eran 7 en la universidad, 7 personas. Y que en el cuadro de ese eran muy pocos y qué sé yo, ya nadie se reivindicaba socialista. Entonces habían caído el precio de los libros marxistas. Entonces compró la colección completa de Lenin por 500 pesos. Qué bueno, algo bueno tenía. Se compró la colección completa de Lenin. Bueno, fue el momento en el que Fukuyama dijo, se acabó la historia. Es el fin de la historia. Se acabó esa confrontación, ahora no hay límites para el desarrollo económico. Se acabó el socialismo, hay solo capitalismo. Bueno, 30 años después, empezaron a caer el precio de los libros de Fukuyama y se empiezan a revalidar los libros de aquello que hablaba de que hay que cambiar un régimen social que no da las respuestas que parecían que Fukuyama veía en la caída del socialismo, que es un socialismo que nosotros no queríamos, el de la Unión Soviética. Bueno, esto como reflexión final. Ahora están cayendo el valor de los libros de Fukuyama y empiezan a levantarse el precio de los libros que estudiaron este problema del socialismo y el capitalismo en profundidad. Eduardo, buenísimo. Fortunato agarrar los libros que nos muerden y los hermanos ser unidos porque esta es la ley primera, así que estemos más unidos que nunca. Les quiero agradecer a Eduardo en primer término, yo sé que hiciste mucho esfuerzo por estar con nosotros hoy, celular que perdiste y un montón de cosas, y también agradecerle a Gabriel que hizo de puente para pasarte el mensaje, y a todos ustedes agradecerle por esta reunión que ha sido exquisita, entretenida, didáctica y que siempre juega al nivel alto que tiene Antropoceno, que es esto, el respeto y el intercambio del conocimiento. Eduardo, sos un amigo más de la casa, estás invitado a todas las reuniones que quedan de aquí hasta fin de año, y a todos ustedes nos vemos la semana que viene aquí en Antropoceno en un nuevo encuentro. Lo despedimos, Eduardo, con un fuerte abrazo. Bravo, Eduardo. Muchas gracias.